Puedes apoyar este proyecto haciéndote fan en iVoox por solo 1,49 € al mes y disfrutarás de contenido exclusivo para miembros. Muy buenas futboleros y futboleras. Hoy nos encontramos una vez más en el podcast de Fútbol Base 10 y hoy nos encontramos con una persona con gran bagaje y experiencia en este mundo del fútbol. Para ello, creemos que es interesante la opción y la vista que nos puede aportar. Hoy con nosotros tenemos a José Luis Oltra. Muy buenas, José Luis. Hola Igor, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Nada, en primer lugar, agradecerte que puedas compartir este tiempo con nosotros después de todo el ajetreo que suponemos que has podido tener. Y nada, ante todo, darte la enhorabuena y las gracias por todo el proceso que llevas hasta hoy en día. Y pues bueno, antes de poder empezar la pequeña charla que vamos a tener entre los dos, sí que me gustaría que nos presentases tu figura como José Luis Oltra. ¿Cómo te definirías? ¿Quién es José Luis Oltra? Bueno, pues Igor, la verdad es que no es fácil presentarse a uno mismo. Yo diría José Luis Oltra, entrenador y buena persona, casado con 2 hijos, muy familiar y luego, pues bueno, la trayectoria es que es fácil. Entras en internet y la encuentras, son muchos años ya entrenando, son más de 400 partidos en segunda, donde creo que estoy en el top 10 de entrenadores, casi 80 en primera, 100, casi 30 en segunda B. Y los equipos, pues bueno, empecé en el Catarroja, Castellón, Castellón, Levante, Ciudad de Murcia, Tenerife, Almería, Deportivo de La Coruña, Mallorca, Recreativo de Huelva, Córdoba, Granada, otra vez Tenerife, Racing de Santander, Fuenlabrada y AEK de Larnaca en Chipre. Bueno, la verdad es que son, como te digo, más de 20 años entrenando y lo mío es pasional. A mí me gusta el fútbol, jugué a fútbol primero, no fui muy bueno, jugué básicamente en segunda B, una temporada en segunda A, en el Sabadell en el año 91 y luego pues casi toda mi trayectoria es en segunda B, en el equipo que más estuve en el Yeclano, salí de las categorías inferiores del Valencia, donde llegué a jugar en el Valencia Mestalla. Fue una temporada en el Elche, en fin, ya te digo, la última en el Onteniente, tercera división, donde me retiro. Y bueno, pues ya te digo, mi vida está vinculada al fútbol y soy una persona muy familiar. Y cuando el día que no esté, pues me gustaría que me recordara como eso, como un entrenador de fútbol. Para uno seré bueno, para otro seré menos bueno. Pero sobre todo como una persona familiar y ya está. No hay mucho más que decir. Una persona normal. Es que en mi cargo y en mi fútbol, ser normal yo creo que es una anormalidad y entonces por eso lo destaco, pero eso es lo que me gustaría que se quedara de mí. Creo que es fundamental y como nos comentas, una gran colección de recuerdos futbolísticos a lo largo de todos estos años y me llama mucho la atención cómo lo expresas y cómo indicas otra vez aquella vuelta que tuviste al Tenerife. ¿Cómo vive un entrenador una vuelta a repetir un equipo, esa situación, pues bueno, con recuerdos diferentes, igual situaciones del pasado? ¿Cómo lo viviste, José Luis? Bueno, pues mira, lo viví primero con mucha ilusión. Hoy precisamente me escribía una buena amiga de allí de Tenerife y le decía, yo creo que esa segunda etapa me pudo más el corazón que la cabeza. Las vueltas a los sitios donde has estado muy a gusto y te han ido bien las cosas, al final son siempre bonitas. Cuando pienso que me pudo más el corazón que la cabeza, automáticamente digo, tengo que dar gracias por haber tenido una segunda oportunidad de estar con mi familia y disfrutar con mi familia de un sitio que es maravilloso y donde la gente me quiere y donde yo me identifico mucho y lo pasé fenomenal. En la primera etapa tuvimos la suerte de vivir el primero de los 2 ascensos que he tenido la fortuna de vivir como entrenador y en la segunda etapa, pues la temporada, yo llego con la temporada empezada y tampoco la acabo, fue una cosa muy extraña, mi relación con el director deportivo, segundo director deportivo que tuve ese año, no fue especialmente buena y al final mi salida fue un poco, como digo,
extrañas, pero fue una experiencia maravillosa volver y evidentemente te marca lo anterior porque las expectativas están muy altas, la responsabilidad de querer hacerlo igual que en la primera etapa donde vivimos el ascenso y donde el equipo jugó muy, muy bonito y como te digo, yo a nivel personal estuve encantado. Pues luego, segunda etapa, lo vives marcado por eso, pero con otra realidad, con otra plantilla, con otro objetivo, con otra situación y bueno, la vida en Tenerife, insisto, que para mí y para mi familia los recuerdos son inolvidables y extraordinarios y a nivel profesional, incluso en esa segunda etapa donde los resultados no acompañaron, como tú dices, al final los resultados es una cosa casi circunstancial y el proceso, el entrenamiento, el día a día fue bastante bueno, sobre todo en la primera parte de esa temporada. Viendo toda esta situación y viendo la disparidad de situaciones que pudiste ver en la misma, me surge una pregunta y me viene a la cabeza el hecho de, bueno, lo denominado comúnmente como una mala racha, pues bueno, yo lo direcciono un poquito más a diferentes situaciones o gestiones dentro del propio vestuario en entornos diferentes. Al final sí que es verdad que no es lo mismo encontrarte en una situación favorable en la que te encuentras en una dinámica positiva ascendente o en un objetivo en el que pues igual es mantener la categoría, dificultades, lesiones. ¿Cómo lo llegas a gestionar esas dos situaciones tan dispares? ¿Cómo lo puedes hacernos dar luz un poquito? Pues mira, Igor, la verdad es que no te sabría decir, no hay una fórmula, ¿eh? Eso lo primero, y yo no tengo verdades absolutas, yo doy opiniones, las mías, lo que yo he vivido, y porque además, incluso lo que me ha podido pasar a mí en un determinado contexto que es similar, nunca va a ser igual, porque no hay dos contextos exactamente iguales, ¿no? Pero lo único que diría siempre es que el entrenador tiene que intentar dejarse. O sea, por un lado, saber obviamente qué contexto está viviendo, no puede aislarse de ese contexto porque es importantísimo para la gestión. No es lo mismo un equipo en dinámica positiva que gana, que tiene confianza, que tiene seguridad, que el entorno ayuda, que tal, que un equipo donde los resultados no van, no hay confianza, todas estas cosas. Y hay que centrarse en buscar los mecanismos para, pero a la vez ha de aislarse o ha de digamos, olvidarse un tanto del resultado y centrarse en eso, en las cosas que dependen de nosotros, que podemos hacer, que es la gestión, que es la toma de decisiones, que es plantear el plan de partido, la estrategia durante la semana para afrontar de la mejor manera ese partido y centrarte en eso y para mí lo que marca la diferencia en los entrenadores actuales, donde todos tenemos una preparación, unos más que otros obviamente, pero el que no la tiene personalmente la puede tener el cuerpo técnico y tiene siempre gente que le rodea que le puede ayudar mucho, pues como te digo, la diferencia para mí está en la gestión, porque son personas, los futbolistas, y porque luego los entrenadores no solo gestionamos el grupo de futbolistas, gestionamos el grupo de entrenadores, el grupo a nivel profesional de médicos, fisios, utilleros, director deportivo, sociedad anónima, pues un presidente o una directiva o un consejo de administración, la acción, medios de comunicación, tenemos que gestionar un montón de cosas y esto es donde pues tienes que intentar manejar y controlar las mayores posibles, sabiendo que algunas no dependen de ti, las que no dependen de ti darle menos trascendencia y las que sí dependen de ti, sobre todo de forma directa, que es lo principal, que es la gestión del grupo, insisto, y la preparación de cada partido, aislándote del resultado, pues es en lo que te tienes que focalizar y en lo que te tienes que centrar para intentar que el equipo salga de la situación, si es mala, o continúe en la situación si es buena. Pero insisto que en cada sitio, por eso es tan importante. Yo cuando llego a una charla me dicen, ¿tú qué es más importante? ¿La idea del entrenador, los jugadores? Y digo, pues mira, las dos. Pero además yo añadiría la cultura del club, el contexto. No es lo mismo un equipo que quiera mantenerse que un equipo que quiera ascender, que un equipo que quiera, no sé, pues simplemente no pasar apuros o yo qué sé. Y luego yo creo mucho, Igor, en las dinámicas, en las inercias, en las rachas, en esos contextos que tú decías, lo que existen y que incluso con un equipo que te está yendo bien, de repente empieza a no ganar y no sabes bien por qué y ahí tienes que mantener la calma o a la inversa, un equipo que no está ganando, que incluso sabes que te están empezando a cuestionar
tienes que mantener la calma y de repente empiezas a ganar y tampoco sabes bien por qué muchas veces, porque tenemos la tendencia a pensar que cuando ganamos es porque hacemos muchas cosas bien y cuando perdemos buscamos muchas excusas. Y yo creo que hay que estar en el término medio. Cuando ganamos no sabemos muy bien por qué ganamos, porque se juntan todos los astros y se da todo de cara y probablemente tú hayas aportado para que eso suceda, y cuando pierdes, pues también en la misma línea soy de los que me siento muy responsable, pero no el único, incluso no me atrevería a decir sí el máximo, pero a lo mejor en un porcentaje no tan superior como la gente puede pensar. Es muy interesante, José Luis, cómo hacías llegar el hecho de la gestión de, pues bueno, viene un grupo de jugadores, de personas humanas, de que nos rodean el entorno y cómo incidías en el hecho del aspecto del cuerpo técnico. Parece mentira, o sea que al final muchas veces desde fuera se vea como, bueno, pues un simple ente que tira de un hilo y va soltando de otro y principalmente, pues bueno, al final acaba siendo un gestor simplemente de algo interno y la capacidad y todo el ahego que tiene un entrenador dentro de un club. Entonces, me gustaría poder crear un pequeño debate y ver bueno, pues la visión que tienes del cuerpo técnico, cómo se conforma y qué roles tiene, viendo la diversidad de situaciones que se generan en el entorno dentro de, pues bueno, dinámicas positivas, negativas, diferentes objetivos. ¿Cómo entiendes el cuerpo técnico dentro del fútbol actual? Sí, la verdad es que me parece fundamental y lo entiendo como un todo. Y creo que el entrenador, precisamente, ya lo he dicho antes, es un gestor no solamente del grupo de futbolistas, sino también que es una gestión diferente, porque ni tienen la misma preparación y probablemente la misma edad, pero también tiene que gestionarlo. Y el entrenador es un poco el representante, la cabeza visible, el que toma la última decisión, pero yo me gusta entenderlo como un todo. Tampoco por mi forma de entender el entrenamiento, donde no hago departamentos estanco, aunque tengo un preparador físico. Cada vez, además, los cuerpos técnicos son más numerosos. Hoy en día tienes entrenador, segundo entrenador, a veces asistente, a veces analista, preparador físico, a veces segundo preparador físico, readaptador, entrenador de porteros, tienes un montón de figuras, ¿no? Entonces yo lo que creo es que todos debemos de manejar la información, tiene que haber mucha comunicación entre nosotros y tiene que ser, ya te digo, un grupo compacto. Yo primero los busco que estén muy preparados. Antes, cuando yo empezaba, casi ni había figuras al lado del entrenador y el entrenador muchas veces era o desconfiado, incluso prefería tener un segundo que no fuera muy bueno para que no hiciera, entre comillas, la cama o le moviera la silla, como se suele decir. Yo digo todo lo contrario cuando voy a las charlas. Intenta tener un segundo que incluso sepa más que tú, que te aporte y que te ayude. Y luego es verdad que para mí es fundamental, yo no puedo tener incluso si me dieras a elegir entre el preparador físico, por decirte una figura del cuerpo técnico, el más preparado y uno menos preparado, pero el más preparado no es buena persona y el menos preparado es top como persona y como gestor, me cogería el segundo por mi carácter y por mi manera de entender esto. Pero al final tiene que ser yo no llevaría a alguien que no estuviera preparado solo por ser buena persona o por ser mi amigo, y no llevaría a alguien que estuviera top en cuanto a preparación, pero fuera un vinagre o no supiera relacionarse, no tuviera esta situación. Entonces, lo que te digo, el cuerpo técnico te ayuda en todo. De hecho, yo, por ejemplo, una figura que no te he dicho es el psicólogo y cada vez me parece más importante dentro del mundo del fútbol tener a alguien que te ayude en esa faceta donde cada vez se tiende más a la especialización, cada vez se tiende más a la individualización y entonces, pues bueno, ya te digo que el entrenador es el que toma decisiones, pero al final si se asesora de gente muy preparada que le ayuda también en la gestión, no solamente en la preparación del equipo, pues obviamente cuanto mejores personas y técnicos tengas en el cuerpo técnico, la redundancia, pues probablemente mejor entrenador vayas a ser, sin ninguna duda. Creo que es importante, justo viendo la situación actual del fútbol, la última figura que has llegado a nombrar, sin quitar importancia a todas ellas, pero creo que es la figura del psicólogo, viendo la situación pues bueno, de gestión emocional que se hace hoy en día, la importancia que se le da a entender las interrelaciones y las propias interrelaciones que se dan en el vestuario, creo que cobra mucha importancia, como bien decías, entender a la figura, al rol dentro del cuerpo técnico como persona, porque creo que muchas veces existe el miedo de sobrecualificación, como bien decías, pues bueno, sentirse desplazado
y creo que tenemos de entender, como bien decías, el cuerpo técnico como una sola persona. Es decir, trabajamos de manera conjunta, entendemos lo que vamos y no significa que todos tengamos una misma idea y tengamos que decir que sí a todo. Entonces, creo que esa propia gestión interna es interesante y sí me gustaría un poquito que nos comentases cómo soléis gestionar, si puede ser un poquito, José Luis, pues bueno, el rol a nivel interno. Tema de pues, preparación física, tema de gestión de entrenamientos dentro de las tareas, lo unificáis todo, dividís. Sí, bueno, como te he dicho, lo primero, en la línea de lo que tú dices y un poco haciendo hincapié, porque creo que es importante, yo no quiero gente alrededor que me diga que sí a todo, que lo que yo quiero ir, quiero gente que me haga a veces dudar, que me lleve la contraria, pero a la vez que sepa respetar, porque hay veces que yo pregunto al cuerpo técnico, oye, por decir algo muy simple, que la gente cree que esto es lo más importante y es tal vez lo menos importante, ¿ponemos a Pepito o a Juanito? Y a veces les digo, vosotros me tenéis que decir no lo que pensáis que yo quiero ir, sino lo que vosotros realmente creéis. Y luego, si vosotros decís Pepito y yo pongo a Manolito, pues respetar que el que toma la última decisión soy yo. Pero yo sí quiero saber, quiero que tengamos información, que haya un porqué. Entonces nosotros nos solemos, bueno, si cogemos el equipo de antemano, aparte de hacer el análisis DAFO que te decía antes, de debilidades, de fortalezas, de toda la situación y contexto, luego cuando ya preparamos la pretemporada, que es un periodo como mucho más cerrado, aunque siempre flexible a cambios y sujeto al día a día y a la información que vamos recibiendo de lo que vamos realizando. Pero en una semana normal en temporada, que para mí es la unidad básica de funcionamiento, por mucho que cuando yo empecé a estudiar te hablaban de mesociclos, de macrociclos y cosas estas, para mí esto no existe en el fútbol actual, es solo el microciclo, es solo semana a semana. Y ahí nosotros nos solemos juntar la semana anterior, ya con el analista, y porque yo normalmente suelo conocer al rival al que nos vamos a enfrentar, ya hablamos de qué tipo de semana. Lo primero, organizar qué días entrenas, qué días no entrenas y hacer una... pero entre todos, o sea, no es una cosa que yo digo, vamos a hacer esto y ellos lo preparan, no, ponemos en común un poco lo que queremos hacer. Luego, por supuesto, el tema de cargas, el tema de control del tiempo, todo esto lo lleva el preparador físico. Claro que sí, esto al final, como te digo, hablamos de especialización, hablamos de, pero no para mí de departamentos estancos ni de división. Hay cosas en las que yo delego, obviamente, porque no manejo, yo no soy licenciado, no tengo esa capacidad y aunque tengo experiencia, no tengo conocimiento. Es como con la psicología. Por eso es tan importante la figura del psicólogo, porque la gestión de la persona tiene que llevarla, incluso muchas veces el psicólogo hablamos de para el grupo, para los jugadores, pero ¿y para el entrenador? ¿Quién se pone en situación del entrenador cuando tienes un momento de debilidad, de saber que estás cuestionado, de que las cosas no salen, de que tienes un problema personal también, que somos también personas y no estamos exentos a tener situaciones personales complicadas o difíciles? ¿Quién te ayuda a ti? Sí, el entrenador tiene que saber de todo, manejar todo, pero al decidir y tomar la última decisión, pero al final todos los de alrededor, como digo, te ayudan. Entonces, para mí el psicólogo es importante en esas cosas de la semana, de decirme, esta semana venimos de victoria, pues a lo mejor sí tienes que apretar para que te relajen. A lo mejor esta semana tienes que potenciar lo que han hecho bien para darles confianza, dependiendo del contexto. Ellos te orientan en cómo tienes que llevar también esa gestión y para mí es fundamental porque al final ellos son los expertos, los que controlan, los que manejan. Yo no soy psicólogo, entonces al final ellos tienen mucha más información y mucha más capacidad. Luego, entre todos preparamos esa semana que la vamos ajustando, que la vamos analizando. Antes y después de cada sesión tenemos una reunión conjunta de decir, oye, pues mira, sí, los objetivos que buscábamos para hoy, eso es fundamental. Tú no entrenas para divertirte, no entrenas para pasarlo bien, que sí, si lo haces es mucho mejor que si entrenas aburrido, entrenas para preparar un partido. Y entonces las sesiones tienen que tener las tareas, un contenido y un objetivo. Y eso sería pues para muchas charlas, Igor, y para mucho rato. Pero bueno, que evidentemente nosotros hacemos las cosas pensadas, estoy haciendo así, hablando de muchas cosas en general, un poco de batiburrillo, pero yo creo que la gente del fútbol me puede entender a lo que estoy comentando. Y después de esa reunión,
si estamos contentos con lo que estamos viendo, además de los datos, que hoy en día vivimos en el mundo del dato, Igor, hoy es el Big Data, todo está controlado por GPS, todo lo podemos grabar, ver la sesión, analizarla. Entonces, bueno, también para mí el tema de sensaciones y de la experiencia yo creo que te ayuda a analizar muchas veces, pero hay veces que los números pues no son discutibles, son números y están ahí. Solamente son válidos para mí en contexto, pero son muy útiles y has de utilizarlos. Entonces, como te digo, antes y después hacemos esa reunión, vamos viendo, vamos ajustando cargas, vamos ajustando tareas, vamos haciendo lo que entendemos que es mejor para el partido del fin de semana, que es nuestro objetivo, y así preparamos la semana entre todos. Luego ya te digo que si hay alguna duda, oye, ¿qué tarea crees que es mejor para presionar el alto esta semana? ¿Qué tal? Pues yo doy una idea, ellos dan otras y a veces digo, pues mira, que no, que lo siento mucho, la vuestra es muy buena, pero se hace la que yo quiero porque entiendo que esta semana es mejor. Y insisto, ahí es donde aparece la figura del entrenador de decir, oye, es que al final está claro que doy opinión, que doy voz, que dejo hablar y tengo en consideración, y de verdad que el que ha trabajado conmigo lo puede decir, o el que trabaja conmigo sabe que es así, pero también todo el mundo sabe que la última decisión me corresponde a mí y por supuesto nunca he tenido ningún problema en ese sentido con la gente que ha trabajado conmigo, porque, insisto, esto aunque sea, digamos, entre comillas, una democracia, no puedes hacer a votación qué tarea hacemos, o a votación por mayoría quién juega o quién no juega, o qué sistema utilizar esta semana o qué alineación pones, porque al final entonces yo creo que no sería la manera. Hay una idea que está clara, todos los que vienen conmigo saben, yo les explico de antemano, el que entra el cuerpo técnico es porque sabe que está en una línea similar y que podemos discrepar, por supuesto, y que podemos ver muchas cosas diferentes, incluso a veces discutimos, porque es que discutir en el trabajo no es malo. Y tener opiniones contrapuestas, ni mucho menos es negativo ni para la relación personal, ni para el cuerpo técnico, ni mucho menos para el equipo. Al contrario, todo ayuda, todo suma y todo te hace, a mí, como digo siempre, a mí me hacen pensar mucho y eso me viene bien y me dice, al final yo estoy rodeado de gente muy cualificada, muy válida y en lo personal increíblemente buena gente. Ahora mismo Fran, Marcos, su momento Emilio, he tenido otra gente alrededor que siempre ha sido en lo personal y en lo profesional top, la verdad. Qué importante escuchar esto, José Luis, y verte que con las palabras y con la gratitud con la que señalas a todos los que te rodean. Pero sí que me venía a la cabeza un poco el hecho del término de la presión ambiental, presión emocional que podemos llegar a sentir desde el rol de entrenador a la hora de gestionar, de tener que tomar decisiones, de, pues bueno, ir metiendo ese pequeño peso en la mochila a la hora de ir avanzando durante la temporada. Y creo, por lo que puedo entender, por lo que se puede ver desde fuera, podemos llegar a interpretar desde fuera, que aparece mucho la figura del análisis, del dato, como bien decías, y creo que en los momentos de mayor dificultad, corrígeme si me equivoco, José Luis, puede aparecer como pilar o como sustento ese análisis, esa recopilación de datos y que al final sustente el trabajo o la idea con la que se lleva a cabo. En ese sentido, cuando llegamos a la élite, que igual pues bueno, es un entorno más facilitador en cuanto a datos y al entorno, ¿cómo lo gestionáis? ¿Cómo lo entiende el jugador? Sí, nosotros la verdad es que en fútbol profesional yo hace tiempo que no toco, empecé, que no lo he comentado en la presentación, en fútbol base, pero luego he trabajado poco en fútbol base y ahora mismo pues no lo sé cómo se funciona, sí por mis hijos, pero no sé exactamente en otras escuelas, ¿no? Y el fútbol profesional hoy es la era del dato y se sustenta muchas cosas en el dato, pero yo digo que el dato, repito, es que esto es muy importante, el dato frío a mí no me vale, a mí me vale el dato en un contexto. Es verdad que el dato, tú además miras datos de un partido que has perdido, pero buscas cosas positivas y las encuentras. En un partido que has ganado buscas cosas negativas y las encuentras. Es decir, que depende, ya no es solamente el dato, es cómo analizas, cómo interpretas el dato también. Para nosotros es fundamental, obviamente, para las cargas, para los análisis, para confirmar muchas veces las sensaciones que
que tú tienes cuando el equipo compite. Entonces, a los futbolistas nosotros les hacemos llegar también muchos datos, a veces yo creo que hasta demasiados, porque ellos solamente quieren saber si han corrido mucho, si han hecho mucho alta intensidad, quieren compararse con nosotros de su demarcación, este tipo de cosas que yo creo que ayuda a la exigencia, y eso es bueno, pero que a veces engaña también, porque insisto, muchas veces, por ponerte ejemplos, Igor, ya no voy a ir al dato fácil de decir la posesión. La posesión para mí es un dato casi irrelevante. Tú puedes tener el 80% de posesión y perder el partido porque el plan del otro equipo era esperarte, que tú la tuvieras, robarte 2 veces, llegar 2 veces y ganar. Y es lo que ha hecho el otro equipo. Entonces ha ganado el otro equipo porque le ha salido mejor el plan. Pero tú has tenido la posesión no te da nada. Ese es el ejemplo fácil, ¿no? Pero yo voy a lo mejor el tema de lo mismo, de correr o de los números, o tú puedes ver un equipo que ha hecho alta intensidad, la mejor, claro, pero a lo mejor porque has ido perdiendo en el partido y te ha exigido a ir a apretar más alto, a dejar más metros a la espalda y tener que correr más veces para atrás. Entonces, ¿el dato es correcto? Sí, claro, has corrido mucho, lo has hecho muy bien, pero realmente hay que ver por qué has tenido que hacer todo eso. Entonces, yo creo que el análisis es de un todo, cada vez se tiende más, como te digo, al analista de datos, es la última figura que se está incorporando y yo creo que va a ser un poco lo que venga a partir de ahora. Porque es verdad que a veces te ayuda a interpretar toda la información que manejas, que es en fútbol profesional, hazme caso. Yo hablo de cosas sencillas, pero hay muchísima información. Estás escuchando el podcast de Fútbol Base 10, el lugar en el que hablamos del entrenamiento de tu deporte favorito. Me venía a la cabeza una de las ponencias en las que pude asistir el otro día y se hablaba mucho del dato y entender, por ejemplo, el tanto por ciento, el ratio de pases acertados. Y muchas veces hablamos, no, 100%, pues superando el 80% ya, pero bueno, creo que ahí entra también lo que bien decías, la figura del analista, el ojo humano y el ojo clínico que muchas veces decimos, vale, de acuerdo, 100%, 80%, pero van acorde con mi modelo de juego, con mi idea de juego. Necesito pases verticales, pases de seguridad. ¿Qué busco? Claro, es que, por ejemplo, Igor, totalmente de acuerdo. Hablando solo de la posición, ya te digo que a mí no me parece algo especialmente, a mí personalmente, no me parece algo relevante. ¿Dónde tienes el balón? ¿Lo tienes en tu zona de inicio, en el bloque bajo que se dice ahora, o lo tienes en la zona de canalización, o lo tienes en la zona importante que es la de finalización? ¿Cómo tienes el balón? El otro día leía un dato de los 10 jugadores con más pases completados en la liga, en la segunda división, porque ahora estoy viendo aquí más esta categoría, desde que he llegado de Chipre, y de los 10 jugadores con más posesión, con más pases completados, me parece que eran 9 eran centrales. Entonces, claro, que al final lo analizas y dices, tiene sentido, porque al final cuando construyes, entre que divides, entre que esperas, entre que provocas, entre que tal, ya, pero entonces eso, sumado a la posesión, ¿es la posesión que yo quiero para mi equipo? No, yo la posesión la quiero para atraer, para superar líneas, para llegar y para finalizar. Entonces, si tú puedes llegar en 2 pases, ¿por qué tienes que dar 80 antes de llegar? Es que no es necesario. Ahora, que si necesita la jugada dar 80 o 90 o 150, pues tendrás que darlos, por supuesto, y a mí me gusta dar la iniciativa y jugar, pero repito, lo importante es tu modelo, no cuánto tienes el balón o no, o dónde lo tienes o no, sino tu modelo y que luego tu plan para el partido en concreto, porque hay partidos en los que tú quieres llegar más rápido y otros partidos en los que quieres llegar más por una zona, porque sabes que es donde a lo mejor puedes hacer más daño al rival. Este tipo de cosas los que realmente luego has de analizar si se ha cumplido, porque el dato frío, repito una vez más, está bien, te ayuda, pero no te va a dar toda la información o te la va a dar de alguna manera sesgada, con lo cual tú la vas a poder utilizar a tu antojo, para bien si quieres defender una tesis o para mal si quieres defender otra tesis contraria, por ejemplo. Así es. Viendo sobre todo el tema de los datos y bueno, pues la comunicación de este dato, me surgía una pregunta, sobre todo viendo el fútbol actual, pues el tema de fichajes de jugadores extranjeros, igual que muchas veces no tengan el dominio de la propia lengua de comunicación.
Y bueno, pues creo que el caso reciente de poder viajar a Chipre, ahora nos contarás un poco la situación, me surgía una duda en la cabeza y era el hecho de cómo comunicas, cómo haces llegar la idea. Entiendo que si no hay un manejo claro del idioma desde el receptor, incluso desde el emisor, bueno, lo que hablábamos muchas veces en clases de primaria, ese canal creo que se puede llegar a distorsionar. Entonces, ¿cómo lo gestiona, bueno, en este caso, valga la redundancia, un gestor dentro del vestuario? Pues mira, te voy a ser muy sincero, Igor, porque yo cuando me llama el director deportivo, Xavi Roca de l'AEC, lo primero que le digo es, Xavi, no hablo inglés y esto es un problema. Y me dice, bueno, sí, es un problema, pero este es un buen sitio para la primera experiencia porque yo soy español, obviamente, conmigo vas a poder comunicarte perfectamente. En el equipo tenemos 5 o 6 jugadores que te van a ayudar y obviamente te voy a exigir que te pongas las pilas, pero también voy a ser comprensivo con esto. No sabes cómo sufrí al principio, porque al principio era en la pretemporada explicarlo en castellano y que alguien me tradujera. Alguien era o el preparador físico o a veces el propio futbolista español que sí que hablaba bien inglés. Yo dije, esto no puede ser porque se pierde mucha información por el camino, yo no me puedo comunicar. Me puse las pilas, ahora hablo mal, pero me puedo comunicar, puedo mantener una charla individual o colectiva, dirijo en inglés, voy a las ruedas de prensa hablando en inglés, ya te digo, cometiendo muchos errores y tal, pero he ido mejorando. Yo he sufrido porque realmente creo que una de las cosas que tengo es que con la palabra puedo llegar y puedo comunicar y al final esto es muy importante. Pero te das cuenta también a veces que el tema de la comunicación, está la comunicación no solo hablada, sino la comunicación no verbal, los gestos, que luego además, aunque sea un tópico, el fútbol tiene un lenguaje universal. Te voy a contar una anécdota, Igor, si me permites. Mis hijos todavía se burlan de cómo hablo inglés. Vinieron el año pasado a la previa de Champions con el Midtjylland y entonces los llevé, porque les gusta mucho, a ver el entrenamiento, pero en la charla que hicimos previa al partido, obviamente ellos no entraron al vestuario, se quedaron en una sala anexa. Y entonces yo me preparaba las charlas, me las estudiaba en inglés para poder decirlas. Pero hubo un momento, claro, que al final, cuando estás ahí, no es todo textual, tienes que improvisar y claro, y me quedé un poco enganchado, ellos estaban al lado, lo primero que le contaron a mi mujer, porque yo quise decir, en este tipo de jugadas, cuando el balón está aquí, si no lo tenéis claro, juego directo y tal, y me quedé así un poco enganchado y dije, when you have the ball here in this situation, you have to play direct, and the ball. Me quedé enganchado y digo, a tomar por culo. Claro, mis hijos se morían de la risa. Los españoles se rieron. Los otros miraban unos a otros como diciendo, ¿qué ha dicho el coach? Pero al final, a tomar por culo es una expresión que te quedó en el vestuario. Todo el mundo cuando sabía que en ese tipo de situaciones, pero venía un jugador, no sé, de Chipre o de Bosnia o yo qué sé, y te decía, coach, here, a tomar por culo. Perfect, ¿sabes? O sea, que al final te das cuenta de que estoy hablando de una cosa exagerada, pero que tú al final al jugador le puedes llegar. No como le llegarías en España, sobre todo en las charlas individuales, de tocarle la fibra, de decirle cosas que podrías explicarle mejor, pero al final, y yo insisto, yo me he puesto las pilas, ahora puedo hablar, puedo comunicar, puedo tener conversaciones en inglés y creo que para mí eso ya es el que haya sido una gran experiencia lo que he vivido en Chipre. Y luego, pues, te doy la razón. Al final es importante comunicar, pero hay muchas maneras de hacerlo. Y si yo hubiera visto que yo no era capaz, con mi nivel de comunicar, hubiera cogido a alguien para esas charlas individuales, hubiera cogido a alguien especialista para el cuerpo técnico y le hubiera dicho, mira, tú estás para ser intérprete y lo que yo diga con los mismos gestos lo tienes que hacer porque eso es importante. Creo que al final he sido capaz de poder hacerlo personalmente, al principio me costó más, he sufrido en determinados momentos, pero al final insisto que le animo a la gente que pueda tener dudas por eso, que el lenguaje o el idioma no tiene que ser ni una barrera ni un hándicap siempre que tú pongas de tu parte para poder acercarte a poder comunicar cosas.
Totalmente de acuerdo. Y si me permites un pequeño matiz a la hora de hacer llegar a todos los oyentes, creo que lo más importante en esta situación, evidentemente, hace falta unos mínimos para poder generar una comunicación, pero creo que el lenguaje paraverbal, el no verbal, todo el tema de gestemas, hace mucho en el fútbol, porque yo con mi propia expresión facial, con mis manos, gestos, cómo ocupo los espacios, el jugador siente, se conecta. Al final, pues bueno, lo mismo que es... Totalmente. No lo dudes, lo he vivido. Solo con el gesto, con la cara, con el tono, aunque a veces no te entiendan o digan que mal se ha expresado ahora, ellos saben cuando estás enfadado, cuando estás contento, cuando están haciéndolo bien, cuando no. Aparte que, insisto, al final estamos hablando de fútbol, no estamos hablando de matemática cuántica, por ejemplo, que entonces sí que sería más complicado. Entonces, es a lo que me refería, que muchas veces llegamos y es un simple, oye, un saludo, un abrazo, te guiño un ojo, que al final son cosas tan simples que te hace acercar. Entonces, creo que el hecho de haber vivido esa experiencia es algo muy gratificante, por lo que veo, con cómo nos lo expresas y el buen recuerdo que tienes. Pero sí que me gustaría preguntarte, ¿cómo vives ese primer pasito de vivir una situación europea, exponerte a, bueno, pues a la máxima categoría, como quien dice, y poder disfrutarlo? Que muchas veces, yo hablo personalmente, lo ves desde fuera y dices, ojalá algún día lo pueda disfrutar, que muchas veces lo ves desde fuera, lo ves en el estadio, pero no es lo mismo verlo in situ con tu propio equipo. ¿Cómo lo sentiste? Bueno, pues la verdad es que al principio, como te comentaba, Igor, con mucha duda, con cierto temor, primero porque era salir totalmente de mi zona de confort en dos aspectos. Primero, porque yo siempre he ido a todos los sitios aquí en España, que han sido muchos, y eso se lo tengo que agradecer a mi familia, que me han acompañado siempre. Yo soy muy familiar y eso lo llevo mal, el haber estado solo, es lo único que me ha faltado. Pero era la primera vez que salía de mi casa. Mi hijo mayor ya empezaba la universidad, ya era difícil que el núcleo familiar pudiera estar junto, y esa ya era un salto al vacío. Y el segundo salto al vacío era el tema, la barrera idiomática, el tema de no manejar el inglés y tal. Y poco a poco pues ha sido un crecimiento personal brutal y una experiencia a nivel personal, de no estar con la familia dura, pero que nos ha, yo creo que incluso unido, nos ha curtido, porque bueno, pues hemos estado en constante todos los días, 2, 3, 4 videoconferencias, y bueno, las veces que yo he podido me he acercado, en verano cuando ellos han podido han venido también, y bueno, pues eso es lo único. Y luego la experiencia, claro, es que te vas a una liga nueva, pero vas a nuevos retos, a conocer entre comillas, fútbol es fútbol en todos los, pero una competición nueva, unas costumbres nuevas, una cultura nueva. Y yo tuve la oportunidad de vivir la temporada pasada desde la previa de Champions, luego dos previas que nos clasificamos en las dos de UEFA Europa League, la fase de grupos de la UEFA Europa League con equipos como, porque la previa de Champions fue Midtjylland, el equipo danés, que nos elimina en los penaltis. Luego nos clasificamos con Partizan y con Dnipro, Partizan de Belgrado, que es un histórico, y el Dnipro de Ucrania, que la ventaja que tuvimos es que ellos no podían jugar en su país por el tema de la guerra. Luego jugamos fase de grupos con Fenerbahce de Turquía, que con lo que supone eso para jugar contra Chipre, la rivalidad que hay, el conflicto y todo esto, pues partido brutal. El Rennes, que es un equipo que te mete 50.000 personas, un estadio también impresionante. Dinamo de Kiev, otro histórico. Somos terceros, nos clasificamos para Conference, y ahí pasamos otra vez, nos tocó otra vez el Dnipro, que le volvimos a eliminar. Yo la segunda vez pensaba, ya el factor sorpresa ya no lo tenemos, ahora estos ya nos conocen, ya les hemos eliminado, el presupuesto era como 10-1, pero bueno, hicimos otra vez una eliminatoria muy seria, muy completa, y volvemos a clasificarnos y nos tocó el West Ham. Yo te digo que el partido de West Ham, donde vino mi familia, Londres, olímpico, equipo Premier, que luego es el que gana la Conference y nos elimina, pero ese partido, la oportunidad de vivir esos partidos, yo creo que aquí no los hubiera vivido nunca. Ya aquí he vivido partidos en primera del Bernabéu, en el Nou Camp, en segunda de rivalidad, no sé, el Deportivo Palmas Tenerife, partidos muy grandes, muy bonitos, muy chulos, pero jugar ese tipo de competiciones, pues la experiencia ha sido inmejorable. Quedamos terceros en la liga, la temporada yo creo que mejor de la historia de la AEK, y este año la verdad es que no empezamos igual.
allí son impacientes por naturaleza y bueno, decidieron destituirme y ahora pues a la espera de que salga otro proyecto y a volver si puede ser, a engancharme al fútbol de aquí. O he abierto un melón, Igor, que la verdad es que se lo recomiendo a la gente, que sea valiente y que no tenga temor eso sí, estudia inglés, le dedica horas que no te puedes imaginar. Y luego, pues eso, te has de adaptar. Claro que sí, no puedes llegar a un país que tiene unas costumbres y tú querer imponer las tuyas. Bueno, allá donde fueres, haz lo que vieres. Y en ese sentido yo creo que el refranero español es muy rico y tienes que saber adaptarte. Me sorprendió el nivel de la Liga Chipriota, que además cada vez crece más porque cada vez hay más dinero. Allí no son sociedades anónimas, son propietarios, hay mucho capital ruso. Los equipos que ganan y que tienen mejores plantillas es porque tienen normalmente propietarios rusos que ponen mucha pasta y he vivido un campeonato donde los 6 primeros tienen un nivel alto. Sería alto para mí es en segunda aquí en España competir por ascenso y si jugara alguno de esos 6 primeros que podrían hacerlo en primera división competirían por no descender. Hemos visto el Aris que está compitiendo ahora en el grupo del Betis y al Betis le ha costado los 2 partidos. Bueno, el año pasado nosotros, como te digo, ganamos a equipos importantes y competimos muy bien en esa competición y bueno, por lo que te digo, que son experiencias de vida, personales, de fútbol y yo recomiendo a la gente que se atreva porque es muy chulo, la verdad es que es muy chulo. Pues antes de poder ir finalizando, hacia la recta final, en primer lugar, desearte la mayor fortuna y suerte hacia el nuevo proyecto que se pueda encaminar en algún momento, que seguro que surge. Y me gustaría poder finalizar con 2 preguntas que tengo, que una de ellas viendo, pues bueno, el desarrollo, cómo hacías ver en la propia evolución del entrenador hacia lo que ha sido hoy en día, pues como bien decías en tu caso, el hecho de abrir el melón, vivir una experiencia fuera, inglés y una situación única. ¿Hacia dónde crees que evoluciona el fútbol actual? El fútbol como juego yo creo que se está haciendo mucho más físico, con mucha más demanda, con mucho más ritmo, todo es más rápido. Ves un partido de hace años y ves el de ahora y bueno, ves también que el jugador está mucho más preparado. Yo, por ejemplo, lo cuento siempre, yo no toqué cuando jugaba a un gimnasio en mi vida, Igor, en mi vida. También es verdad que cuando hacíamos fuerza, que sí que trabajamos algo de fuerza, que es la cualidad fundamental, en aquel momento lo hacías de otra manera, no con aparatos, no en gimnasio, pero hacíamos muy poca fuerza realmente. Luego yo creo que está hacia la tecnificación, hacia lo individual, la preparación. Yo creo que llegará un momento que veamos entrenadores de líneas o entrenadores de posiciones. Yo creo que, por supuesto, vamos hacia el mundo del dato y ese análisis que cada vez es más importante, como te digo. La figura del analista ha cobrado mucha importancia dentro del cuerpo técnico, casi más incluso ahora mismo que la de un segundo entrenador o un asistente, siendo ambas también muy importantes, pero yo creo que la figura del analista, el trabajo con el entrenador es fundamental para preparar los partidos y no te sabría decir, ya te digo, más hacia la individualización, más hacia lo condicional también en cuanto a preparación. No sabría decir mucho más, ¿no? Creo que vamos hacia eso, es la sensación que tengo yo. Muchas gracias, José Luis. Y por último, sí que me gustaría enlazar, bueno, pues con esto que venías diciendo, el hecho de entrenadores de líneas, de posición. Muchas veces encontramos el término buen entrenador, vamos a entrecomillarlo un poco, y aparecen nombres, pues eso, en la actualidad como Roberto De Chervi a nivel internacional, Pep Guardiola, pues bueno, muchos entrenadores que parece que van con renombre, pero creo que el hecho de entender ser buen entrenador, bajo mi punto de vista, va mucho más allá de resultados, títulos, situaciones. Creo que va mucho más allá. Y me gustaría abrir, como bien expresabas antes, un pequeño melón y saber tu opinión en cuanto a la pregunta de ¿qué es ser buen entrenador para José Luis Oltra? Pues lo he dicho ya un poco en todas las preguntas, ¿no? Yo creo que el buen entrenador es aquel que intenta manejar el mayor número de cosas, no solamente el que gana.
No solamente el que maneja bien lo táctico, que es fundamental, obviamente, no el que prepara bien la semana, no el que gestiona bien el grupo, no el que se relaciona bien con todos los estamentos que hemos dicho. Yo creo que es el que, digamos, maneja más situaciones de todas esas. Ese es el buen entrenador. Al final, el entrenador, entre comillas, tiene que saber de todo sin ser especialista a lo mejor, pero tiene que manejar absolutamente todo y tiene que gestionar absolutamente todo. Entonces, al final, podríamos decir que el buen entrenador es el buen gestor, pero no solo gestor de una parcela de las que hablamos, lo táctico, lo físico, lo psicológico, lo técnico, no. Yo creo que el buen gestor de absolutamente todo y con todos, porque si solo gestionas bien el grupo de futbolistas, pero no gestionas bien el cuerpo técnico, no gestionas bien el entorno, no vas a ser un buen entrenador. El buen entrenador al final es el que maneja absolutamente todas las facetas. Y por lo menos yo lo entiendo así y lo interpreto así y lo intento hacer así. Así lo puedo ver y es evidente que, bueno, pues cada uno tendrá opiniones dispares, pero creo que es importante muchas veces reflexionar sobre ello. Así que para poder despedirlo, José Luis, en primer lugar y para poder finalizarlo, darte las gracias por este rato que nos has dedicado y toda la información y sabiduría que nos haces llegar también. Desearte la mayor fortuna y suerte desde aquí, desde el podcast de Fútbol Base 10 y yo personalmente, en todos los proyectos que estén por llegar. Que puedas darle también muchos recuerdos en este sentido a Marcos, que bueno, pudimos disfrutar con él, que creo que también una bellísima persona que te acompaña. Y nada, simplemente gracias de nuevo y muchísimo ánimo. Bueno, pues Igor, simplemente gracias por nada, gracias a vosotros por invitarme y darme la oportunidad. Insistir que lo mío no son dogmas de fe ni verdades absolutas, son solo opiniones. Que ha sido un placer estar en tu podcast, hablar de fútbol un rato de forma distendida y a gusto, que me lo he pasado muy bien, y a nivel personal y profesional dedicarte lo mejor, no solo con el podcast, sino con el fútbol, que se te nota que lo llevas, que te apasiona, que te gusta, que lo disfrutas, así que pues nada, desearte también toda la suerte del mundo y ojalá nos podamos ver pronto en un campo de fútbol y si no, pues que sepas que a tu disposición si necesitas cualquier cosa personal o profesional. Pues te lo agradezco, José Luis, igualmente desde aquí y no dudes que seguiremos en contacto para lo que haga falta. Y en este caso, dar las gracias a todos los oyentes también por continuar cada día. Si os ha gustado este podcast, dadle a like y no olvidéis suscribiros al canal para poder seguir disfrutando de más entrevistas y más información hasta la actualidad. Muchísimas gracias, José Luis. Un saludo. Un abrazo, gracias. Hasta aquí este episodio de Fútbol Base 10. No te olvides de suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y darle like si te ha gustado el contenido.